Muchísimas gracias. Buenos días. Ajustense el dispositivo. Hablaré en español. Saben que es una lengua, además, muy querida en el norte de Marruecos. Y quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento muy profundo. Siempre es un placer estar en Marruecos, por la amistad que une a mis países, por la hospitalidad que siempre he tenido y, desde luego, es un placer especial estar en Tánger. Esta es una gran ciudad, presidente. Es una ciudad, además, y una región en progreso, en desarrollo, en crecimiento, que es un buen ejemplo. Debo decir que siempre me place rendir testimonio, buenos amigos veo aquí, rendir testimonio al Reino de Marruecos, a Su Majestad Mohamed VI, al Gobierno de Marruecos, por esta iniciativa y por haber cuajado desde hace ya muchos años, desde luego en toda mi etapa de gobierno, una estrecha relación de amistad entre España y Marruecos, que valoro extraordinariamente. El futuro de nuestros pueblos está unido. Nuestra historia nos enseña que debemos trabajar juntos, España, Marruecos, Europa, África. Debo también establecer un capítulo de agradecimientos particulares, por supuesto, al presidente del Consejo Regional de Tánger, Tetuán Al Hoceima. Gracias, muchas gracias. Por supuesto, al ministro de Industria, a Moulay Hafez El Alami, por sus palabras. Ministro de Industria, Comercio y Economía Digital. Esto ya dice mucho. Es muy importante y es un acierto del Gobierno de Marruecos que tenga un ministerio específico para esta materia. Y, por supuesto, mi agradecimiento al presidente de la Fundación para la Observación de la Investigación, a Sunjoe Joshi, por sus palabras y el reconocimiento a la actitud de la Fundación. Como saben, he sido invitado a esta conferencia por el Club de Madrid, un club que tiene por objeto, agrupando a expresidentes y altos mandatarios, promover el desarrollo, la democracia, la inclusión social, y que tiene como uno de sus principales objetivos, en este momento histórico, con una gran conferencia que celebrará en octubre, el impacto de la revolución digital en nuestra sociedad. Ese es el tema de esta conferencia. Un gran tema, un ambicioso tema. Tecnología, innovación y sociedad. Estamos casi abordando aquello que hasta hace poco nos parecía imposible. Incluso vamos a vivir cosas en la humanidad que hoy nos parecen imposibles. Este es el gran debate que tenemos, que hoy nos parecen imposibles. Y me gustaría empezar desde el comienzo de mi intervención fijando una idea central. Nos deben parecer imposibles y han de ser posibles para un concepto de una sola humanidad, de una humanidad global. Ahora que vivimos un mundo global, un mundo casi único, que cada día se acerca, se estrecha, se interconecta, deberemos afirmar el principio de una humanidad común. Desde ahí deben partir nuestras reflexiones, nuestra aproximación, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Sabemos que este es el gran debate de nuestro tiempo, la revolución tecnológica.
Se habla de la cuarta o de la quinta revolución tecnológica. Para el tiempo de nuestras vidas, va a ser una revolución permanente de cambios tecnológicos, cuyo último horizonte aún no conocemos ni atisbamos, pero que sin duda alguna somos conscientes de estar viviendo uno de los momentos con más transformaciones de la historia de la humanidad, lo cual no deja de ser apasionante. Digamos que la humanidad vive casi en un estado de estrés permanente ante los cambios que tenemos por delante. Sí, las redes sociales, el 5G, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los Big Data, la robotización, son los temas que ocupan a gobierno, a empresas y que deben ocupar a la sociedad. Todas las transformaciones que vamos a vivir, que estamos viviendo, afectan a todo el orden de convivencia. Afectan a la política, afectan a la seguridad, afectan a las desigualdades sociales y a las igualdades de oportunidades, afectan al comercio, afectan a las expectativas de la biotecnología y del futuro de la salud, por supuesto que afectan al periodismo, a la concepción histórica de los derechos individuales, a los derechos humanos. Prácticamente no hay campo de la reflexión del orden social que quede sin verse afectado. Por tanto, el debate sobre esta nueva frontera tecnológica no deja de ser, y esta es la segunda idea que quiero hoy dejar aquí, no deja de ser un debate sobre el poder. Cuando estamos hablando de los cambios que la revolución tecnológica está operando y va a realizar en la sociedad en todos los órdenes de la vida, estamos también estableciendo cómo van a ser las relaciones de poder en el mundo y en cada país, cómo va a ser la geopolítica mundial. Hoy China dedica 130.000 millones de dólares a la inteligencia artificial. Alemania 3.000, y es el país que más dedica de Europa a la inteligencia artificial. Se dice que China lleva 10 años de liderazgo sobre Estados Unidos en materia de robotización, inteligencia artificial y Big Data. Quizá por eso estamos viendo la guerra comercial con Huawei, que estos últimos días ha tenido un gran impacto. Se afirma que hoy en día el número de producción de ingenieros chinos de telecomunicaciones es imbatible por el mundo occidental y que gran parte de los mejores ingenieros están en China. La inteligencia artificial, por ejemplo, es un concepto que nos atrae, nos produce temor, porque detrás de él puede haber uno de los mayores poderes de la historia, incluso un poder superior al poder militar. Se considera que hay 30.000 expertos, de verdad, expertos en inteligencia artificial en el mundo. Solo 30.000 personas. Y la mayoría estarían en China. Por tanto, la geopolítica que estamos viviendo, el cambio que estamos viviendo, está directamente relacionado con la revolución tecnológica. Estados Unidos, sin duda, va a establecer una gran competición en esta materia. Y Europa, con sus reglas y con sus códigos, siempre será más garantista, procurará más la regulación, buscará más los fines del desarrollo tecnológico y los riesgos para la sociedad y los derechos individuales. Pero, aunque parezca que Europa camina más lento
Mi pronóstico es que a largo plazo se impondrán los criterios de una regulación más en profundidad sobre la revolución tecnológica. Para África y para otros continentes en desarrollo, la oportunidad histórica que representa la revolución tecnológica es extraordinaria. Podemos avanzar, pueden avanzar los países en desarrollo lo que los países llamados desarrollados en muchos temas tardaron un siglo, ahora décadas. Siempre conviene recordar este ejemplo. Este smartphone que domina nuestras vidas. Pasamos más horas con un smartphone que con nuestra pareja. Y esto deberíamos de reconsiderarlo. Este smartphone ha permitido a cualquier joven africano conectado a Internet disponer de más información que la que tenía el presidente de los Estados Unidos hace 30 años, tan solo 30 años. Este es el gran milagro de la conectividad y a la vez la gran oportunidad. Por ello, creo que la Unión Africana, con el liderazgo de Naciones Unidas, con el empuje de Marruecos, que tiene en esto una gran autoridad y un gran liderazgo, debe promover, con el apoyo de todos los bancos de desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Africano, el Banco Europeo de Reconstrucción, debe promover un ambiciosísimo plan, ahora que la Unión Africana ha dado pasos tan positivos en la unión comercial, un ambicioso plan para establecer una conectividad para el 100% de la población. Hoy, aproximadamente la mitad de la población aún carece de esa conectividad en el mundo. Y en África es la cifra aún mayor, lógicamente. Este debería de ser el gran primer objetivo de los gobiernos africanos y de la Unión Africana. El primer objetivo del Banco Mundial. El primer objetivo de Naciones Unidas, con todas las agencias de desarrollo, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, con el apoyo de la Unión Europea. No digo de Estados Unidos y de China, que creo que están jugando su propia liga, otra batalla. Pero la parte del mundo con más potencial demográfico, de crecimiento y con reglas europeas que puede tener esa grandísima oportunidad es, sin duda alguna, África. Y depende en gran medida de la sensibilidad global y, por supuesto, de la voluntad de los africanos. Sabemos que hay algunas certezas inequívocas que debemos tener presente junto al impacto en la geopolítica al que me refería y que al día de hoy todavía queda mucho tiempo por dirimir cuál va a ser el resultado. Esas certezas son que esta nueva época digital no solo va a cambiar la política, la sociedad, la economía, las expectativas de crecimiento, sino que va a dar un horizonte distinto a temas fundamentales, como son la salud. Los más jóvenes que estáis aquí, es muy probable que tengáis un horizonte de vida ya que esté entre los 120 y 140 años. Y los más jóvenes aún podrán pensar ya en ese momento en ver el horizonte de la capacidad para vivir 200 años. Esto va a ser fruto de la revolución tecnológica. Va a ser fruto de los avances de la inteligencia artificial y de los Big Data en la tarea de prevención de salud, en la tarea de diagnóstico y en la tarea de cirugía de gran precisión. Es un avance insólito para la humanidad, que plantea grandes retos, pero sin duda alguna, vivir más años y vivir con una calidad de vida mejor parece que ha sido una de las grandes propuestas de todas las ideologías y de todos los pensamientos que hasta ahora ha producido la historia de la humanidad.
si el avance tecnológico, si la revolución tecnológica se vincula al reto del cambio climático, al reto de un mundo más saludable, al reto del respeto al planeta, al reto de la reducción y eliminación de los combustibles fósiles, al reto de afrontar los riesgos de la desertización, al reto de lograr un desarrollo inclusivo con energías renovables. Sin duda alguna, multiplicaremos en una acción, en una combinación casi ideal, lo que representa el progreso, una idea de progreso sólido y sostenible. Oportunidades no solo para la salud, pero sin duda alguna es lo primero. La revolución tecnológica permite un nuevo concepto o avances extraordinarios en la seguridad pública, en la defensa, siempre bien utilizados. Permite avances hasta ahora impensables en la productividad para una economía más competitiva, y la interconectividad permite que frente a una economía más tradicional de grupos empresariales que atesoran capital, producción, influencia, mercados, permite también abrir un enorme campo a la creatividad y al talento, al conocimiento, gracias a esa interconexión. Es verdad que junto a las grandes oportunidades que la revolución tecnológica abre en el campo de la salud, en el campo de la ciencia, en el campo de la seguridad, en el campo de la lucha contra el cambio climático, tenemos algunos riesgos importantes. Algunos riesgos que tienen que ver, como casi siempre, con el afán de lucro, que tienen que ver casi siempre con el afán excesivo de poder en el campo político y de poder autoritario, o en el campo económico con el poder del enriquecimiento sin límites, que va a poder generar buena parte de este desarrollo tecnológico. Debemos ser muy conscientes, que aquí nos jugamos decisivamente qué sociedad va a producir la revolución tecnológica. ¿Qué sociedad quiere la sociedad que sea el resultado de esta revolución tecnológica? Y por ello este debate es un debate comprometedor, es un debate que afecta a todas las instancias sociales. No es un debate solo de gobiernos. A las grandes compañías tecnológicas les gustaría que solo ellas debatieran sobre esto. A las grandes compañías que atesoran hoy los datos de millones y millones de seres humanos, que saben más de nosotros que nosotros mismos. Observen esta reflexión. Las grandes compañías tecnológicas, gracias a lo que escribimos, lo que buscamos, lo que enviamos, saben más de nosotros mismos que nosotros. Este es un poder nunca conocido en la historia de la humanidad. Un poder no militar, un poder social, un poder político, sin producir, teóricamente, desastres, catástrofes o invasiones. Es casi un poder que no se ve, es casi un poder que no se sabe por muchos ciudadanos, pero que las grandes compañías tecnológicas, aliadas con los avances de la inteligencia artificial, están usando de una manera evidente para crecer y crecer más. La prueba es que hoy el mundo se debate y se decide en la revolución tecnológica, es que las compañías más valoradas
en los grandes mercados de valores, las compañías más valoradas son las compañías tecnológicas. Hasta hace no mucho eran o los bancos, cuando el poder financiero era el gran poder del mundo, o las compañías petroleras, cuando la era de la energía de los combustibles fósiles era el gran poder del mundo. Afortunadamente hoy la energía y el poder energético se ha democratizado, se va democratizando poco a poco. Por ello, es imprescindible, es necesario que establezcamos algunos objetivos políticos y sociales. Objetivos políticos y sociales que tienen que estar en las organizaciones internacionales, que tienen que estar en los gobiernos nacionales, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales o municipales, que tiene que atravesar prácticamente todo lo que representa la sociedad políticamente organizada. Esos principios deberían de ser los siguientes. Primero, el derecho a la inclusión digital, como un derecho humano fundamental. El primero, el derecho a la inclusión digital. Naciones Unidas o el G20, si tuviera valentía política, debería exigir a las grandes compañías tecnológicas, antes de establecer una regulación más exigente que tenemos que establecer, debería de exigir el compromiso de que llevaran la conexión, la conectividad a todos los lugares del mundo, a África y allí aquellas regiones donde no existe, en un plazo de 10 a 15 años. Esas grandes compañías tecnológicas que ganan miles de millones, que atesoran nuestros datos, que invierten en I+D+I, y es muy importante y muy positivo, deberían de tener ese compromiso. Cuando tengamos a toda la humanidad, una humanidad común, digitalizada, podemos empezar a poner el marcador de cero para establecer realmente la igualdad de oportunidades. Cuando hemos hablado históricamente del desarrollo, de la lucha contra la miseria y contra la pobreza, sabíamos que nos enfrentábamos a algo más general, donde influían muchos factores geográficos, históricos, culturales, para hacer y promover ese desarrollo. Y que no bastaba solo con la buena voluntad o con la tarea de las ONG, sino que hacía falta una multiplicidad de energías que afortunadamente consagraron los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es el primer programa mundial, el primer programa global que la humanidad ha establecido y que nos compromete a todos. Pues bien, la conectividad es algo concreto, definido. Se sabe cómo se hace, se puede hacer y el volumen de inversión cada vez es menor para llegar a todos. Por primera vez en la historia tenemos la oportunidad de poner a la humanidad en uno de los factores fundamentales de equidad en el desarrollo al mismo nivel de salida. Yo me pregunto, ¿será este el momento histórico en que nuestro progreso tecnológico vaya de la mano de un progreso ético? Progreso tecnológico debe ser progreso ético. Yo no sé si los robots que van a hacer la inteligencia artificial les intentarán incorporar también algoritmos para la ética. Pero yo me conformo con que la ética que nosotros conocemos, la ética se aplique al desarrollo de la inteligencia artificial. Por tanto, primero, inclusión. Un compromiso de las grandes compañías tecnológicas, sabemos cuáles son, no las voy a citar, de que lleven la conectividad, con el apoyo de los grandes bancos de desarrollo que para eso están en el mundo. Segundo, es necesario, una vez que estemos en un punto de igualdad o de equidad, una regulación. Ya sabemos que esto llevará tiempo.
Tiene que haber una regulación global sobre el poder de las grandes compañías tecnológicas. Tiene que haber una regulación global sobre el uso de los datos. Tiene que haber una regulación global, igual que en su día, hasta que vimos cómo hay una Organización Mundial del Comercio. Claro que es difícil que todo el mundo acepte las reglas del comercio. Bueno, igual que hay un tribunal internacional, igual que afortunadamente hay un acuerdo en materia de cambio climático, débil, pero hay un acuerdo en materia de cambio climático para los compromisos de reducción de emisiones e intentar salvar este planeta, deberíamos de movilizarnos y de trabajar por un acuerdo internacional que regulara globalmente el poder de las grandes compañías tecnológicas. Hoy puede parecer una utopía, sabiendo cómo está Estados Unidos y China en este tema. Pero también era una utopía llegar a un acuerdo en el cambio climático con las grandes potencias industriales, y se ha llegado. Hay que luchar por esa utopía de hoy. Al final, todo lo que el hombre ha logrado en la historia, lo ha soñado antes. Lo dijo una gran filósofa, María Zambrano. Y, por tanto, debemos aspirar. Igual que, es verdad, sabemos que el Tribunal Internacional Penal es débil todavía, pero debemos aspirar a una gran regulación internacional sobre los poderes de las grandes compañías tecnológicas, los límites que deben de establecerse. Incluso a no descartar qué papel debe tener el sector público en el control de las grandes compañías tecnológicas. No olvidemos que lo que hoy conocemos como ejércitos, y que son, nadie duda, que los ejércitos y la defensa debe ser una tarea pública del común de una sociedad representada por sus gobiernos, en el origen eran ejércitos privados, hasta que la sociedad afortunadamente avanzó a decir no, esto no puede tener un control privado, tiene que tener un control público, una gestión pública. Este no será un debate que no esté presente en el futuro inmediato. Tercero, junto a la inclusión y a la regulación global, debe haber una Carta de Derechos Digitales de los Ciudadanos. Una Carta de Derechos Digitales de los Ciudadanos. Pocas dudas existen de que la Declaración de los Derechos Universales del Hombre es uno de los grandes hitos históricos del triunfo de la razón, del triunfo de la idea de vivir en comunidad, del respeto a las personas y de limitación del poder que la humanidad ha conocido. Pues bien, sí sabemos que la revolución digital opera cambios trascendentales sobre el poder y la capacidad de influir, sobre nuestra privacidad, sobre nuestra manera de pensar, sobre nuestras oportunidades. En la equidad, en la igualdad de oportunidades, parece imprescindible que se establezca por cada país, en principio, ojalá a nivel de la Unión Europea o de la Unión Africana, una carta, un código de derechos digitales de los ciudadanos. Debemos tener el derecho a saber qué datos acumulan las grandes compañías tecnológicas de nosotros. Debemos tener el derecho a conocer qué usos se hacen. Pero derechos eficaces, garantizados, jurídicamente construidos al modo de cómo se protegen los derechos fundamentales. Y este es un tercer elemento esencial. Y por último, el cuarto principio que yo establecería, el cuarto objetivo que yo establecería. Tenemos que introducir el debate de la filosofía, los principios filosóficos de la ética en la revolución digital. Es más,
Creo que cualquier conferencia, debate, seminario, simposio sobre revolución digital, sobre innovación digital, debe contar con la voz de los filósofos de la ética, de los filósofos del humanismo. No olvidemos nuestros orígenes como sociedad avanzada, como sociedad civilizada. Todas las revoluciones que conocemos que han cambiado la historia de la humanidad, hasta la revolución industrial, prácticamente no había crecimiento económico. La sociedad estuvo durante siglos y siglos viviendo en un nivel de renta y de capacidad económica similar. La revolución industrial cambió el mundo. Casi podríamos decir que con la revolución industrial empezó la economía. Y así hemos vivido en un progreso impresionante en los 2 últimos siglos. Un progreso en todos los órdenes. No digamos lo que hemos vivido en los últimos 40 años en algún continente, como es China. China en 40 años ha multiplicado por 80 su Producto Interior Bruto. China ha sacado de la pobreza en los últimos 40 años a 700 millones de personas. Ha pasado de ser la nación número 122 en 40 años a la número 2. Es decir, un país cuando acierta en el rumbo del progreso, como China ha sido capaz en 4 décadas hacer lo que otros países o continentes les tardaron siglo y medio. Por tanto, podemos hacer eso en muchos sitios. Puede hacer eso la humanidad. Pero no olvidemos que la revolución industrial, que la apuesta por la ciencia, por el conocimiento, por el talento, arranca del pensamiento. Arranca de los grandes pensadores, de los grandes filósofos, que establecieron la supremacía de la razón, la capacidad del ser humano de superarse a sí mismo, de un ser humano sujeto de derechos, de un ser humano autónomo, precisamente porque está dotado de razón y de conocimiento, y su vida no depende de una fantasía, de un azar, sino que puede depender de una buena organización social y de un sentimiento de responsabilidad individual y propio. Digamos, pues, que es la gran ausencia en este debate sobre la revolución tecnológica, es la ausencia de la filosofía, que al final no deja de ser la ciencia de la totalidad de las cosas. El pensamiento que marca un rumbo a la condición de ser humano en cada momento histórico, que lo marcó definitivamente en favor del desarrollo y del progreso en el siglo XVIII y que ahora debería de estar convocada a esa reflexión. Ética y revolución tecnológica. Filosofía de la ética y revolución tecnológica. Creo que eso es lo que deberían de escuchar los gobiernos, las grandes compañías tecnológicas, en un debate que ha de ser compartido y en un debate social. Y termino. Sí, este gran debate de la revolución tecnológica se produce en un momento político y geopolítico de notables dificultades, de cambios también. Es más, hay algunos que pronostican o aventuran que la política ya no será lo que es o lo que hemos conocido como consecuencia de la revolución tecnológica. Todos estamos viendo los ejemplos de los efectos de las redes sociales, de las fake news. Hemos visto casos concretos de intentos a través de la segmentación que permiten las redes sociales, de los laboratorios, incidir de una manera específica, concreta, para alterar o para influir en la voluntad de la gente. Cambiar el destino de un país, una elección, una votación, un gobierno. Debemos, como casi siempre, volver a los principios cuando afrontamos este debate, a los principios fundamentales. Es verdad
que lo que representa Internet, las redes sociales, toda la revolución tecnológica es seguramente el cambio más trascendental que ha habido en la historia. Pero, la historia ha conocido otros cambios en lo que es la relación entre política y ciudadanía. Ha conocido grandes cambios en la comunicación. Pensemos un momento. Cómo eran las sociedades en su diálogo, en la formación de opinión antes de la imprenta y después de la imprenta. Cómo eran las sociedades y la política antes de la radio y después de la radio. Hay miles de estudios. Cómo era la política antes de la televisión y después de la televisión. Y en todos esos momentos decisivos observamos algo que me parece que es muy importante. Y es que hay un tiempo en el que las sociedades necesitamos asumir, digerir, conocer qué supone ese cambio, para formarnos nuestra opinión, para discernir lo falso de lo no falso, aunque ahora ya hay robots que te distinguen, de inteligencia artificial, te distinguen entre lo que es una fake y lo que no es una fake. Eso dicen. Es un proceso en el que cada uno de nosotros vamos depurando, digiriendo lo que representa el cambio en la política. Es más, ya hay algún hecho, ya hay algún dato que deja de ser significativo. Es verdad que hasta hace 3 años aproximadamente lo que las redes sociales decían de la influencia de líderes o de partidos venía a trasladarse a las urnas con más certeza, era mejor predictor casi que las encuestas de opinión. Sin embargo, y esto es muy interesante, ya los últimos procesos electorales no se observa, ha cambiado esta correspondencia entre influencia en redes sociales y resultado electoral. Es decir, que como casi siempre pasa, hay por un lado un abuso de partidos y líderes que creen que con laboratorios, con un número falso de seguidores van a influir, y por otro, hay un proceso progresivo de la ciudadanía de saber distinguir, En definitiva, como gran parte de los decisivos conceptos filosóficos, como la idea de los derechos humanos, la idea de la individualidad definitiva del ser humano, como la idea de humanidad, como el principio de libertad, de igualdad, la política es la política y sus principios desde Grecia. Desde Grecia. Pueden cambiar las herramientas para el debate político, pero al final quedan siempre los grandes principios políticos, los grandes principios de la convivencia. Sucede como con la arquitectura. Claro que hay un estilo barroco, un estilo gótico, un estilo modernista, un estilo oriental, pero al final la arquitectura es la arquitectura. Responde a algunos principios básicos, esenciales. Cómo se construye un edificio, cómo se sostiene, cómo se mantiene en el tiempo. La política, afortunadamente, reza a esos principios. Cuando la política no es orientada al interés general, cuando la política no logra transformaciones, progresos, cuando la política es solo interés particular, me da igual que sea en las redes, que en una empresa o que en cualquier otra circunstancia, al final se desnuda, al final queda al descubierto. Se trata fundamentalmente de que no olvidemos esos grandes principios y se trata sobre todo de asumir con la racionalidad emotiva que representa el ser humano, que nunca será batido por la inteligencia artificial.
no será batido, no será vencido por la inteligencia artificial. Se trata de saber que nuestro progreso como sociedad, como humanidad, solo tiene sentido global y para cada uno de nosotros si ese progreso alcanza la inmensa mayoría de los seres humanos. Si ese progreso se funda en valores que uno puede defender públicamente, es decir, en valores éticos. Si ese progreso facilita la abolición del hambre en el mundo, si ese progreso facilita la abolición del odio racial, si ese progreso facilita la abolición de la exclusión, si ese proceso facilita el respeto a otras lenguas, a otras razas, a otras culturas, si ese progreso nos abre la mirada hacia esa civilización global de convivencia, no de liderazgos, una civilización global de convivencia y hacia una civilización de humanidad. Por alguna cuestión extraña, parece que cuando hablamos de tecnología, de Big Data, de 5G, suena algo tan frío que nos aleja de esa perspectiva humanista, de esa perspectiva ética. Y por ello creo que estos debates, estos congresos, deben ante todo establecer el fin último de la tecnología no puede ser otro que el progreso para la justicia, para la igualdad y para la abolición de la miseria y la desesperanza en el mundo. Muchas gracias.